Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de cómo exponer en una feria virtual. Mi nombre es Ricardo Arona y vamos a arrancar. Vamos a empezar a hablar sobre el tema. Entonces, arranquemos. Primero que todo, me parece muy importante que ustedes sepan quién soy yo, como para que entiendan de dónde viene todo el tema y por qué estoy yo aquí exponiendo. Entonces, primero que todo, yo soy publicista, soy diseñador y soy programador, y adicional a este tema yo soy máster en dirección estratégica en gerencia. Digamos, esos son mis estudios. Adicional a esto, porque más allá de la parte de los temas en los que he manejado, digamos, en los que he aprendido, también tengo experiencia como expositor, es decir, yo he ido a ferias, he montado mi stand, he echado el cuento, he hablado con los visitantes, todo el tema que vive un expositor. Además, soy diseñador y coordinador de producción y de stands físicos, es decir, yo además he diseñado stands para ferias físicas y los he producido y los he ido a montar. Entonces va uno, lleva todo, hace el montaje, después pinta, organiza, finaliza, bueno, todo. También todo el tema de la coordinación de la parte de volantes, plegables, que el video, que bueno, todas las cosas relacionadas con esto. Además, soy diseñador de stands virtuales, es decir, he hecho diseños de stands para ferias virtuales. Soy el director de la feria virtual Business Maker, más en feriavirtualonline.com. Soy director de desarrollo y productos digitales en nuestra empresa. Yo me encargo de que los productos digitales vayan cambiando y vayan creciendo y vayan mejorando y se vayan adaptando más al mercado y se vayan adaptando más a cómo funciona la gente y qué espera la gente que tenga. Porque el que espera lograr no es solo tarea nuestra, sino también de las personas que lo usan, porque a veces la gente es como, no, pero no logré las cosas que yo quería, y uno dice, por un momento, yo soy el desarrollador del producto, dígame qué quiere que mejoremos y lo mejoramos. Pero el problema es que si yo le doy un martillo a usted y usted no sabe martillar, pues tampoco va a funcionar. Si yo le doy un martillo robótico, pues no le va a funcionar, porque si no lo sabe manejar, pues no va a funcionar. Entonces, mi tarea es normalmente hablar con la gente y mejorar productos digitales, además de todas estas cosas que salen acá. Adicional a esto, yo soy docente de universidad, dicto en carreras de diseño gráfico, he dictado en arquitectura y dicto en temas de negocios, muchos temas de negocios, e-business, e-commerce, marketing digital, analítica web, big data, todo este tipo de cosas. Sigamos entonces. Bueno, entonces arranquemos por nuestro tema principal, que es cómo exponer una feria virtual. Es supremamente importante entender que las ferias virtuales son distintas a las ferias físicas, bastante distintas. Porque las ferias físicas como tal, una de las características que tienen es que uno no se prepara para ir a hacer su discurso. Es decir, uno no se para en el espejo y empieza, bueno, ¿qué le voy a decir al cliente? No, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mi nombre es no sé qué. Uno no hace eso. Normalmente uno, cuando es expositor, y los que hayan estado exponiendo podrán darse o se acordarán de esto. Normalmente uno llega a la feria, arranca la feria muy temprano, no hay nadie, de pronto empieza a pasar gente. Obviamente en las ferias, como en todas las ferias, la gente va pasando, mirando, a ver si le gusta, si, qué interesante, sí, mira y sigue y no habla con uno. Uno de pronto ni siquiera se le acerca a los primeros. De pronto se da cuenta que uno está cometiendo ese error, que uno tiene que acercarse, ¿no? Entonces, después ya hay mucha gente, entonces la gente va pasando, algunos entran, entonces uno los saluda, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Puedo ayudarle en algo? Y el cliente le pregunta a uno, no, cuéntenme, no sé qué. Entonces uno empieza a contarle su cuento, y cuando se va a esta persona, uno normalmente piensa, wow, no le conté ni esto, ni esto, ni esto, me hizo falta un montón de cosas, no dije nada, por Dios. Pero cuando llega el siguiente, uno ya aprendió de lo que pasó, entonces le cuenta distinto. Y cuando se acaba el día, uno ya está experto en el diálogo que uno va a llevar a cabo con el posible cliente. Entonces,
Esto es muy común en las ferias físicas, pero las ferias físicas pues básicamente no existen en este momento y pues las ferias físicas volverán, tendrán que volver, no volverán con tanta fuerza como antes, el costo será mucho más alto por menos gente, entonces a la larga las ferias tendrán que seguir siendo virtuales y por lo tanto pues no estoy diciendo que solo virtuales porque definitivamente pues nosotros ya lo vivimos, nosotros tenemos un cliente cuyo objetivo no fue hacer la feria solo virtual sino virtual y física, en donde pues yo tengo un stand que es un virtual y uno físico y pues básicamente puedo tener la misma afluencia de gente o más gracias a una mezcla de los dos. Pero en la feria virtual, a diferencia de la física, yo no tengo la posibilidad de ir mejorando mi diálogo con el día porque yo no tengo la posibilidad de ver la cara de la persona con la que estoy hablando, pues la persona que está viendo mi contenido. Yo necesito atraerla, yo necesito llegarle rápidamente y esto se construye a partir de volvernos personas mucho más organizadas en cómo se hace ese diálogo con el visitante. Tenemos que volvernos, como decía una persona en una feria, decía, tenemos que convertirnos en storytellers, tenemos que ser personas, tenemos que ser contadores de historias, tenemos que ser personas que piensan cómo hacer toda una narrativa para que la gente tenga un recorrido principio a fin en donde se vayan llevando todas las etapas que deben ser. Entonces no es fácil, pero es el proceso que tenemos que vivir. Las ferias físicas tampoco nacieron ayer, o sea, llevan muchos años funcionando y pues eso ha hecho que la gente aprenda de eso. Lo mismo está pasando, estamos de nuevo, digamos, estamos tomando elementos de las ferias físicas para poder transferirlas al ambiente digital, pero todavía los organizadores, los expositores e incluso nosotros normalmente estamos pendientes, tenemos que ir mejorando. Hay que tener guiones, hay que ser youtubers, hay que empezar a decirle a la gente, dale click a esto, suscríbete aquí, haz tal cosa, si quieres contactarme, escribe aquí. Todo ese tipo de cosas son elementos del marketing digital que se transfieren a las ferias para darle la efectividad. El marketing digital fue logrando efectividad a partir de todos estos elementos y el conocimiento propio del mismo, en la mejora continua. Uno no puede esperar que las cosas se den si uno no cambia, ¿cierto? Hay que ir aprendiendo y cambiando. Entonces hay que volvernos youtubers, hay que volvernos entretenidos. No podemos tener stands en los que yo no pueda tener un diálogo entretenido. Y también, pues obviamente hay que plantear una estrategia, porque el problema es que las ferias requieren de la comprensión de la persona con respecto a el público que va a ir. Es muy distinto, por ejemplo, en los inmuebles es muy distinto el público de la persona que compra un inmueble a el agente que vende el inmueble, es decir, que va y busca inmuebles para vender, ¿cierto? Entonces hay que entender que cada uno busca un mensaje distinto, hay que ser muy estratégicos. Bueno, ¿qué ocurre actualmente? Porque he aquí el problema. Nosotros llevamos 4 años haciendo ferias virtuales y en esos 4 años hemos aprendido muchas cosas. Esos 4 años nos han permitido, digamos que identificar qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y cómo las personas están fallando. Eso es responsabilidad del expositor, poner la información que debe poner. Pero a pesar de todo, nosotros como ayuda intentamos darle, digamos, llegamos a este punto en el que queremos que la gente entienda que las cosas no le van a funcionar si las hace como las está haciendo, porque pues hay muchos que sí lo hacen bien, pero hay muchísimos que lo están haciendo mal, que están suponiendo que esto es Facebook y que pueden publicar cualquier cosa, ¿sí? Y esto no es solamente en nuestra feria, esto es en cualquier feria que va a ocurrir ese efecto. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué ocurre actualmente? Primero, los expositores están subiendo contenidos genéricos. Los contenidos genéricos son pésimos, porque el problema del contenido genérico es que es un contenido que no se enfoca en el público objetivo. Vuelvo y digo, si yo voy a una feria y llevo información, por ejemplo, sobre cómo vender casas, pero se los estoy entregando a personas que quieren comprar la casa, pues no estoy haciendo nada. Entonces yo no puedo subir cualquier contenido, yo tengo que pensar muy bien qué contenido subo.
Yo no puedo tener exceso de información, porque el problema es que estamos en entornos digitales, la atención se pierde rápidamente, la memoria no es muy buena, a corto plazo la memoria capta muy poco, eso es muy común, no es una cosa nueva, eso pasa en todas las ferias. Yo estoy de primero en la feria y la persona se acuerda del último stand que visitó. Entonces la memoria a corto plazo es tenaz, por eso el exceso de información no sirve para nada. Aquí yo les puse, por ejemplo, una imagen que es como un montón de muñequitos de Lego. Pero hay tantos que uno no ve ninguno, realmente no se enfoca en ninguno. Y hay muchos repetidos, pero uno es como... Ponen información de poco valor. Entonces, por ejemplo, suben la misión y la visión de la empresa, incluso en el video. Un video que tiene que ser algo muy corto, muy conciso y muy atractivo, le ponen la misión y visión de la empresa. A ningún cliente le interesa la misión y visión de la empresa. Es muy extraño que eso pase. La misión y la visión son elementos muy importantes para una empresa, pero no es normal que un visitante quiera saberlos. Y ponen videos reciclados, entonces... no, vamos a participar en una feria. Ah, genial, ¿y qué es la feria? No, es la feria inmobiliaria de Ecuador y vamos a publicar. ¿Qué publicamos? No, nosotros tenemos un video que grabamos hace 3 años sobre la empresa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué son? Son una empresa, digamos, vamos a poner el ejemplo, es una empresa de construcción que vende apartamentos, pero en vez de montar un video sobre los apartamentos que vende, monta un video sobre la empresa, ¿sí? En donde habla de la empresa, quién es la empresa, qué ha construido, a la gente no le importan esos videos reciclados, no les sirven, porque tienen contenido que no es actual, que no es interesante y que no es útil. Bueno, adicional a esto, tenemos que tener en cuenta que hay una curva de aprendizaje muy importante. Resulta que la curva de aprendizaje de cualquier persona es algo que siempre se debe tener en cuenta, en cualquier cosa. El problema de la curva de aprendizaje es que nos permite, es decir, la curva de aprendizaje es que al principio vamos aprendiendo más lento y a medida que va avanzando uno en un tema, aprende más rápido. Entonces, por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, pues mucha gente incluso tuvo que empezar a utilizar Meet o Teams o no sé, Zoom, ¿sí? Y nunca lo habían usado, no sabían dónde está el botoncito del chat, cómo compartir pantalla, cómo hago para compartir pantalla, dónde está el botoncito, ¿sí? Entonces hay una curva de aprendizaje de todo el mundo, pero a medida que van avanzando, las cosas se hacen más fáciles. Para todo el mundo era común reproducir un video, porque todo el mundo veía YouTube ya por toneladas, ¿cierto? Pero muy pocos sabían subirlos, pero ahora sí tocaba hacerlo. Este era el momento en el que tocaba aprender, ¿cómo se abre un canal de YouTube? ¿Un canal es una cosa distinta a mi cuenta o es lo mismo? Ah, no, es lo mismo, bueno, ¿y ahora cómo subo el video? Entonces, digamos que hay una curva de aprendizaje para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, el organizador tenía una curva de aprendizaje. El organizador tenía una forma de hacer las cosas. No solamente desde el punto de vista de conseguir el sitio, conseguir los expositores, dar los espacios, cuadrar tarifas, establecer qué cosas son patrocinadas y no. Hay que tener en cuenta, y hago la aclaración, nosotros no organizamos eventos, no organizamos ninguno de los eventos. Los eventos que hay en la plataforma nuestra, ninguno es organizado por nosotros y no organizamos eventos. Es una tarea muy distinta. Pero obviamente el organizador tenía que hacer muchas de estas cosas, hacía publicidad en radio, prensa, televisión, etc. Y muy pocos están metidos, digamos, en el tema de que hay que invitar por mail, hay que invitar por redes sociales, hay que utilizar temas digitales interesantes. Entonces hay una curva de aprendizaje para el organizador, ¿cierto? El organizador tampoco sabe cuál es la efectividad de una feria, porque normalmente cuando uno va a una feria física, uno ve mucha gente, habla con algunos, porque eso es falso, que a uno le entran montones de personas. Sí entran personas, entran bastantes, depende de la afluencia, depende de la feria. Hay ferias que tienen 300 visitantes, hay ferias que tienen 60 visitantes, hay ferias que tienen 2000 visitantes. Entonces no es lo mismo estar en una feria de 300 visitantes que lo visiten 10 a estar en una de 2000 y que lo visiten 10. Pero el organizador no sabía, o los organizadores no saben o no sabían cuál iba a ser el resultado de estas ferias virtuales, cómo iban a funcionar. Pero ojo que aquí hay muchos involucrados, demasiados.
¿listo? No sabían en algunos casos cómo promocionarlas, cómo moverlas, cómo hacer para mejorarlas. Digamos que por mucha suerte, o con mucha suerte, nosotros trabajamos muy de la mano con los organizadores. Entonces los organizadores nos dicen, no, ¿sabes qué? Yo necesito un preregistro, yo necesito que tenga este otro sistema. Y obviamente pues eso no es inmediato, pero nosotros siempre estamos muy atentos, porque sabemos que estamos dentro de la curva de aprendizaje y hay que implementar todo lo posible, ojo, todo lo posible útil para que todo funcione bien. Entonces apoyamos mucho a los organizadores, pero los organizadores mismos están en esa curva de aprendizaje de, bueno, ¿qué podemos hacer ahora que haga mejor la experiencia, que atraiga más a la gente, que mueva más la cosa? Entonces, esto no es una curva de aprendizaje solo de los expositores, obviamente es de todas las partes. Tenemos también la del expositor. Entonces el aprendizaje para el expositor, cómo se monta un stand virtual, qué es un stand virtual, y el diseño del stand, y cómo lo monto, y dónde se sube el video, y dónde se pone no sé qué, y cuáles son las imágenes. Obviamente aquí hay una curva de aprendizaje. Ahora la gran ironía es que mientras que en las ferias físicas un expositor se hablaba con 10.000 personas para poder cuadrar todo, en las ferias virtuales quiere hacer todo él. Pero eso no es útil, porque el problema es que uno contrata a las personas es porque tienen un conocimiento claro de cada cosa y porque además tienen el tiempo para hacerlo. Entonces aquí también viene un aprendizaje para los expositores. Hay expositores que son muy tercos, quieren montar todo, no les funciona nada. Hay expositores muy buenos que conocen muy bien todo el tema y conocen todas las partes tecnológicas que necesitan, conocen qué es YouTube, cómo se sube un archivo a Dropbox, cómo se pone un enlace, todo ese tipo de cosas. Entonces para ellos es más fácil, pero hay los que no, que obviamente buscan personas especializadas en cada tema que les ayuden. Entonces todo esto es muy importante. Estamos en una curva de aprendizaje en donde muchas veces, esto pasa en todo realmente, muchas veces la empresa quiere hacer una prueba supuestamente porque la efectividad se hace sola, pero la efectividad nunca se ha hecho sola. Por eso uno necesita contadores, necesita publicistas, necesita mercaderistas, necesita vendedores, porque cada área tiene sus cosas, ¿cierto? Entonces, en muchos casos hemos visto que los expositores están en una curva de aprendizaje en donde primero intentaron hacer una cosa solos, después se apoyaron en alguien y después entraron a darse cuenta que, ojo, esto sigue siendo igual que como estaba físico. Tenemos que conseguir una persona que nos haga el video, una persona que nos haga no sé qué, una persona que nos haga... Hay que hacerlo. Obviamente también está el tema de, hagámoslo nosotros mismos porque no hay plata. El problema no es que no haya plata, el problema es que los negocios funcionan por inversión. Uno no puede esperar que un negocio no invierta en nada y funcione, ¿cierto? Porque una de dos, o uno invierte en una persona, es decir, le paga a una persona por hacer ese trabajo que uno necesita, y ese pago que uno le da se representa en que él sí lo va a hacer bien, o uno se echa horas aprendiendo y lo hace bien, o simplemente lo hace mal. ¿Listo? Entonces hay que entender que todos estamos en esta curva de aprendizaje y cada vez vemos que más expositores llegan a otras personas, van a otras personas con experiencias en temas de marketing digital, de diseño, de video, todo este tipo de cosas para mejorar la efectividad de sus stands. También tenemos el aprendizaje para el visitante. El visitante también está aprendiendo. Tenemos una gran ventaja y es que mucha gente entra a Facebook. Demasiada gente entra a Facebook. Y por lo tanto, muchos ya aprendieron cómo es ese proceso. Y al entender cómo es ese proceso, pues es más fácil que arranque una feria virtual. Porque si se arranca una feria virtual y la gente ya ha hecho Facebook, ya sabe cómo es un formulario, cómo es un chat, cómo es todo este tipo de cosas. Es decir, el visitante ya lleva un pedazo de la curva de aprendizaje. Pero ahora viene, bueno, ¿y cómo se navega una feria virtual? Entonces aparecen muchas cosas, ¿no? Aparecen estas ferias, nuestra feria es más bien estática, tiene unos ambientes como 3D, pero no son recorribles en movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos al principio de la curva de aprendizaje. Mientras tanto, otros están haciendo ferias que hay que rotar la cámara, como si fuera una esfera. Entonces el problema es que cuando a mí me sale una pantalla y yo nunca he hecho lo de la rotación de cámara 360, normalmente yo le voy a dar clic a lo que veo.
y perdí todo el contenido que había atrás, lo perdí. Simplemente porque hay una curva de aprendizaje, porque la gente no ha pasado esa curva de aprendizaje. Otra cosa son, por ejemplo, las ferias 3D. Nosotros hacemos ferias 3D, pero es muy poco útil hacerlas porque se requiere que la gente no solamente sepa cómo funciona un videojuego, digamos en el sentido de que avanza hacia adelante, gira, se mueve, tal, sino que viene el problema adicional de, bueno, si yo me acerco a un botón y le hago clic, funciona, si solo me acerco se activa algo, como yo tengo un espacio 3D, yo puedo estar perdiendo muchos detalles, etc. Entonces, aquí hay una curva de aprendizaje. Por ejemplo, si yo cojo un chino que juega todo el tiempo FPS, o sea, First Person Shooters, ese chino se la navega, pero feliz, ¿sí? Da vueltas, encuentra botones. Pero si yo cojo una persona que no, esa persona dice, pero ¿cómo así? Porque el mouse, esto es súper complicado, porque las flechas para andar son a este lado, uno está acostumbrado a esto. Entonces viene todo un tema de aprendizaje. Bueno, sigamos acá. Bueno, entonces, una cosa que es muy importante es entender que la efectividad sin esfuerzo no existe. Hay que esforzarse a hacer contenidos, hay que esforzarse a definir qué contenido se necesita. Nosotros vamos a dar otra charla, esa otra charla va a hablar sobre ese tema, no va a ser específica sobre nuestra feria, pero sí pues nos vamos a centrar mucho en temas que tiene nuestra feria, pero es muy importante nuestra plataforma, piensen en nosotros como el sitio donde se hacen ferias, pero sí es muy importante que los expositores entiendan y los organizadores también, obviamente, porque es que también hay organizadores que quieren vender stands pero no meter plata en marketing o llamar a los contactos para invitarlos, o sea, tienen que entender sí que la efectividad sin esfuerzo no existe, hay que esforzarse para lograr las cosas. Si yo quiero llegar a la esquina en 15 segundos, yo tengo que correr, si me voy caminando no logro mi objetivo, entonces ojo que pues uno no puede lograr los objetivos haciendo su mínimo esfuerzo, hay que buscar las vías. Y todas las métricas que dan la mayoría de ferias virtuales, bueno, mentiras, yo conozco la nuestra y dos más, pero las métricas que dan las ferias virtuales permiten es aprender rápidamente, es ese esfuerzo de, bueno, vamos a mirar qué pasó, por qué será que este botón no está funcionando, qué podemos hacer, cambiémoslo ya y mañana debe estar funcionando, ¿listo? Entonces, hay que esforzarse, hay que hacer ese video bien. No estoy diciendo que tenga que ser con una producción espectacular. YouTube nos ha demostrado que muchos youtubers tienen una cámara en el cuarto, una silla y hablan basura o muestran productos, porque hay muchos que muestran productos en canales de YouTube y tienen muchas reproducciones. Lo único es que son storytellers, saben contar su cuento, saben hacer las cosas para que se entiendan, saben qué es lo que le interesa a la gente cuando muestran un producto. Entonces hay que esforzarse también en eso, en cuál es el brochure que vamos a sacar, en cuál va a ser, cómo vamos a manejar las cosas si alguien nos escribe por WhatsApp, ¿cierto? Bueno, hay que entender también que hay necesidad y hay deseo, es supremamente importante esto. Bueno, ahorita después de esta diapositiva vamos a hacer una pausa y seguimos en un momento, pero vamos a hablar de la necesidad y el deseo, porque el problema es que las empresas no se concentran bien en eso. Hay que tener muy claro que las empresas, por ejemplo, llegan y van a vender una máquina de corte láser. No sé si las conocen, una máquina de corte láser permite cortar MDF y algunos otros materiales. Entonces, muestran la máquina por fuera. Brutal, quietica, sin conectar. Y muestran y hablan, no, esta máquina permite no sé qué y más no sé qué y pues no logran nada. Ojo que hay ni necesidad ni deseo, ahí básicamente están saciando su necesidad de mostrar el producto, de pavonearse frente a él, pero tienen que pensar es en el usuario, quién va a ir, quién va a ver ese stand. Entonces hay que entender que hay necesidades y hay deseos, pero la gente se rige más por el deseo que por la necesidad. Este es un ejemplo muy claro. Aquí, por ejemplo, vemos verduras y este tipo de cosas que es como deberíamos comer. Pero el deseo nos lleva a esa hamburguesa deliciosa que se ve ahí, ¿cierto? Entonces es supremamente importante entender
que hay necesidad y deseo, pero hay que entender cuál es el deseo. Cuando yo veo a una persona que quiere comprar una máquina de corte láser, yo sé que él quiere cortar materiales. La necesidad es que él quiere, por ejemplo, montar un negocio de corte de cosas. Entonces, la necesidad básicamente sería mostrarle la máquina cortando, que eso sería básico. Pero el deseo sería mostrarle un castillo en MDF, o sea, en madera, cortado con esa vaina y armado. Eso es deseo, eso lo lleva a uno a decir como, uy, ¿eso se puede hacer con una máquina? Tremendo, o sea, súper chévere. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la gran mayoría de empresas se concentran en la necesidad, sin mucho, a veces ni en la necesidad, solo muestran cosas, y pierden ese enfoque del cliente. El cliente después va a otro sitio, en el otro sitio sí le dicen como, no, usted va a poder, no, imagínese, si usted monta un negocio con esta vaina, imagínese lo que podría hacer. Ojo, pues, obviamente uno nunca le debe decir mentiras a la gente. Yo no puedo decirle a una persona, imagínese todo lo que va a vender, porque va a vender millones. No, pues eso sería mentiras. Yo no puedo decir eso porque yo no sé ese señor que me va a comprar la máquina cómo va a atender a su cliente. Y eso sería inflar las expectativas de un cliente y eso está mal. Pero si yo le digo, no, imagínese todo lo que podría hacer, todas las figuras, todo lo que podría desarrollar, todo lo atractivo que podría mostrar, pues él ya entra en otra postura. Bueno, entonces denme un segundo que ya llevamos un rato larguito, vamos a parar y continuamos en un segundo. Bueno, gracias a todos por continuar. Vamos a seguir entonces por volver. Continuemos. Entonces, habíamos hablado hace un segundo sobre la necesidad y el deseo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la capacidad de retención de información, que es también muy importante. Resulta que el cerebro humano no permite mantener en la memoria a corto plazo mucha información. La verdad es que permite muy poco. Entonces, como permite muy poco, hay que pensar muy bien qué se va a poner, porque hay que poner poco. Lo único es que hay que dar un abrebocas que nos lleve a una siguiente etapa, que es una etapa de contacto. Yo no puedo dar todo tampoco. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es un limitante del cerebro. Esto no es un limitante de las ferias o de las tecnologías o de las plataformas o de los organizadores. Esto es un limitante de los visitantes, de todas las personas, de todos, incluyéndonos, que nuestros cerebros no están hechos para guardar mucha información a corto plazo. Están hechos para guardar mucha información a largo plazo, pero a corto plazo guardan muy poca. Y por lo tanto, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Porque cuando ustedes van a publicar cosas, pues vuelve y juega, hay que publicar poco, ¿listo? Eso nos lleva también a pensar que pues hay que pensar qué vamos a exponer, o sea, qué queremos exponer. ¿Queremos exponer la marca? ¿Queremos exponer productos? Algunos productos, un solo producto, hay que ver muy bien qué quiero exponer. A veces a mí me dicen, tengo un expositor que tiene 5 máquinas. Podemos meter los 5 videos en el estante. Y yo digo, eso es un error gigante, o sea, se puede, pero no es útil. Y eso que 5 son poquitas, a veces son 20. Yo digo, quiere lograr, digamos, que le vaya mejor, pues tenga varios stands. Entonces ahí empieza el tema, ¿no? Pero es que varios stands cuesta mucho más. Sí, pero es que el problema es, ¿qué quiere lograr? ¿Quiere que la gente se acuerde o quiere mostrar muchas cosas y no lograr nada? Entonces hay que tener muy claro que hay que definir qué se va a mostrar y que no pueden ser muchas cosas como ya lo vimos, como ya lo hablamos, y que hay que mostrarlas bien. Entonces, por ejemplo, aquí es muy claro que lo que llama la atención son esas interrogaciones naranja, porque lo que se está haciendo es seleccionando unas pocas, dándole visibilidad fuerte a unas pocas, porque yo sí puedo mostrar muchos productos, pero le tengo que dar una gran visibilidad a unos, que son los que más me importan y los que más llaman la atención, ojo, los que más llaman la atención en el mercado, porque si no, el dueño de la empresa dice, no, es que yo quiero poner este producto para que ahora sí se venda, porque ese nunca se ha vendido, pero eso es porque no se muestra. No, hay que ver más bien cómo ponemos el producto que se vende mucho y ese nos jalará para después hacer venta cruzada, pero
Pero no hay que soñar poniendo productos, un montón de productos que no se venden. Hay que intentar buscar unos productos estrella que van a ser los que nos van a jalar gente hacia nuestra empresa, y una vez teniéndolos en nuestra empresa ya podremos trabajarlos. Pero si yo pongo cosas que a la gente no le interesa, pues, ¿cierto? Entonces hay que mirar y hay que establecer eso, además según la feria que tienen, porque es que las empresas tenemos muchos productos. Por ejemplo, nosotros tenemos un simulador de comercio internacional. Si yo voy a una feria de educación, bueno, es que de educación, no hablemos de educación, hablemos de una feria de videojuegos. Y como nosotros hicimos el simulador de comercio internacional, chévere mostrarlo para que la gente lo vea. Pues el problema es que no es el público, y por lo tanto yo tengo que definir con claridad. Yo no puedo llevar todo, tengo que llevar lo que necesito mostrar, porque cada feria tiene un perfil de expositores, que además nos determina un perfil de visitantes, ¿cierto? Si yo no le pego al tipo de visitante que tiene la feria, pues tampoco voy a lograr nada, ¿no? Entonces hay que mirar muy bien qué quiero mostrar, qué quiero exponer, la marca, los productos y cuáles productos. Y recuerden el cuento del cerebro. Si ustedes recuerdan o se ponen a pensar, ustedes miran comerciales de bancos. ¿Ustedes por qué creen que los bancos o que las gaseosas o todo este tipo de marcas hacen publicidad si tiene tan poca efectividad? Pues porque es muy importante estar en la mente de la gente. Si yo simplemente tengo un vendedor y ese vendedor intenta vender, a ese vendedor lo van a olvidar en una semana. Yo tengo que tener presencia, yo tengo que estar en muchos medios, ¿cierto? Pero adicionalmente, si ustedes se ponen a mirar en esos comerciales, las marcas no montan todo. ¿Ustedes cuántos productos creen que tiene un banco? Un banco tiene montones de productos. No más en CDTs, por ejemplo. No sé en los demás países si se manejan los CDTs, pero en Colombia hay una cosa que se llama los CDTs, que es un depósito a término, no me acuerdo cómo se llama esa vaina, pero bueno, que le da a uno unas utilidades mayores, unos rendimientos mayores por la plata. Pero los bancos no hacen un comercial de todos los CDTs que tienen. Lo hacen sobre alguno que es el más llamativo. Y cuando la gente llega, ya con el contacto, o sea, cuando ya por fin tiene contacto, ahí empieza a abordarlo con otros productos. ¿Listo? Pero hay que pensar muy bien esas partes, no hay que esperar que las cosas sean automáticas. Hay que determinar qué quiere ver el usuario, porque una cosa es lo que quiere ver el dueño de la empresa en ese stand tan bonito que quiere ver algo muy distinto. Perdón, un segundo. Ya, perdón. El visitante quiere ver algo muy distinto. El visitante quiere ver ese producto. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la cortadora láser. El visitante, cuando entra a una feria virtual a ver un stand, será que un día, cuando entra a ver un stand sobre una cortadora láser, pues él seguramente no está esperando a ver si muestra la máquina por fuera. No, él quiere verla en funcionamiento, ¿sí? Él quiere ver esa máquina ahí andando, cortando, de todo. Una vez la ve en funcionamiento y dice, uff, me encanta, él mismo va a tomar la iniciativa para buscarlos. La gente no toma la iniciativa de buscar a alguien que le da toda la información. Ya simplemente si uno le da toda la información, salta al siguiente y averigua cómo es el siguiente, y así uno tras otro, tras otro. Entonces es muy importante establecer eso, porque realmente es un tema de cómo cuadro yo la iniciativa, cómo hago yo para impulsar a la persona. Entonces tengo que mostrarle lo que él quiere ver y luego sí darle el resto, darle la oportunidad de ver el resto. Y menos es más, siempre menos es más. Siempre es mejor un video de 1 minuto a uno de 5 minutos. Si uno, por ejemplo, yo que tengo un canal de YouTube, cuando uno mira las estadísticas de YouTube, las estadísticas muestran segundo a segundo cómo va la gente. Y uno puede ver en qué momento se pierde la gente. Y la gente no ve videos largos. O sea, si el 20% de las personas llegan al final de un video largo, es mucho. O sea, tiene que ser muy interesante, tiene que ser muy llamativo. Entonces, menos es más. Hay que hacer menos tiempo, menos productos puestos ahí, menos contenido exagerado, menos
información sobrante. Hay que darle al cliente lo interesante, hay que atraer al cliente para que el cliente tome la iniciativa. Entonces, menos es más. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo miro el lado de los dos pajaritos, de uno de los ojos pueden quedarse en los dos pajaritos. Si miro el del otro lado, yo tengo que saltar como entre pajarito y pajarito para mirar y pues estoy perdiendo la atención. Recuerden que aquí no es un tema de, es que cómo es la tecnología, es que cómo es el organizador, es que cómo es el tema de la feria, es que cómo es el... No, esto es un tema de cómo trabajo yo la mente. Cuando las personas que trabajamos en publicidad, cuando hacemos piezas publicitarias, nosotros no podemos pensar en el ego, nosotros tenemos que pensar es cómo piensa la gente, cómo percibe la gente. Si yo utilizo rojo es porque la gente percibe el rojo como violencia, porque simplemente es la curva de aprendizaje que tuvieron. La gente que vio cine, que vio cómics y que ha ido a hospitales y que ha ido a muchas cosas, a pesar de que el rojo puede ser amor y puede ser peligro, puesto en un contexto, me da de una vez el significado claro y correcto. Entonces es muy importante pensar eso. Y bueno, además hay que tener en cuenta, justamente después de todo lo que he dicho, ese ciclo inconcluso. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues uno ve y dice como uy, ¿cómo así? Está desnuda. Porque uno no sabe qué pasa ahí, o sea, lo dejan con esa trama pendiente, ¿sí? Entonces eso es como que ahora que les voy a contar lo mejor para que los stands les queden perfectos, y aquí para el video, ahí los dejo en ese ciclo inconcluso. Ustedes quedarían como, uy, ¿cómo así? Entonces, no, la próxima semana, ¿cuándo lo sacas? ¿Sí? Ese es el ciclo inconcluso, es dejar a la gente en ese punto en el que hay algo que les hace falta, que no saben qué es, pero que están esperando, porque... ¿sí? Esto es a propósito, aquí falta una O, pero eso también pasa, eso también genera ese ese desequilibrio en el cerebro de las personas cuando ven algo que está mal y se quedan como, pero le quedó mal, y se acuerdan de eso. Aquí, miremos, aquí ya está el ciclo cerrado. Después de haber visto la imagen, ya ustedes no tienen por qué verla más, ya. Ya. No, sí tiene todo. Bueno, listo, ya se acabó. Sí, las mujeres pueden decir, sí tenía todo, o sea, qué horror este man, sí. Pero básicamente lo que se hizo fue generar un ciclo inconcluso para que sintieran esa necesidad de ver qué venía. Eso es lo que tienen que hacer con los contenidos que tienen que tener en un stand. No mostrar todo, mostrar lo preciso, lo que quiere ver el cliente, como lo veíamos acá, para después, digamos, de tú a tú, es decir, en físico, o por una llamada telefónica, o por un WhatsApp, o por una vía más directa, ahí sí hacer el cierre. Bueno, y hay que tener en cuenta que la suma de los esfuerzos en mercadeo en diversos medios genera frecuencia efectiva y ayuda a las ventas. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Ir a una feria no reemplaza hacer publicidad en Facebook. Hacer publicidad en Facebook no reemplaza ir a una feria. Hacer publicidad en Facebook no reemplaza hacer volanteo. Hacer publicidad en Google no reemplaza hacer publicidad en Facebook. Son medios distintos, son formas de llegarle a los clientes de forma distinta. Y normalmente esto se llama marketing mix, que es esa mezcla de medios para yo conseguir mi objetivo. Uno no puede decir, vamos a hacer la feria porque, pues, para reemplazar Facebook, o vamos a usar Facebook para reemplazar la feria. No, son modos distintos. Y hay gente que dice, no, pero es que Facebook es muy bueno, porque todo el mundo dice que es muy bueno. No, Facebook tiene métricas, y con las métricas uno también aprende y va mejorando su pauta. Lo mismo pasa con las ferias, lo mismo pasa con Google AdWords, lo mismo pasa con todo, con cómo se cotiza, con todo, si uno realmente lleva métricas. Pero la verdad es que uno no puede esperar utilizar un solo medio, uno tiene que tener muchos. O sea, hoy en día, por ejemplo, para contactarse con un cliente, uno no puede tener solo el teléfono. Es imposible tener solo un teléfono fijo. Está limitando un montón de gente. Uno tiene que tener un correo, tiene que tener un teléfono celular, posiblemente un WhatsApp,
de pronto un chat por Facebook, de pronto un chat desde la página web, un formulario de contactos en la página web. Entonces, todos los esfuerzos de marketing suman. No es un tema de cómo unos corren a los otros, porque es que ese es un error gigante. Porque el problema es que ahí está la frecuencia efectiva. La frecuencia efectiva es cuántas veces necesita el cerebro repetir un mensaje para que se le quede. Y a veces cuando a mí me preguntan eso, me dicen, bueno, ¿y cuál es la frecuencia efectiva? Yo digo, pues depende del medio y depende de muchas cosas. Pero imagínese que si usted tiene hijos, ¿cuántas veces le ha dicho usted a sus hijos, tiende la cama para que él finalmente la tienda? Entonces me dicen normalmente, no, pues muchas, muchísimas, ¿cierto? Muchísimas. Entonces yo digo, ¿y su hijo está obligado a hacerle caso? Los clientes no. ¿Cuántas veces cree que tiene que repetir el mensaje? Porque creen que las empresas gigantes hacen tanta publicidad en televisión y repiten tanto sus mensajes. ¿Y por qué salen en prensa, revista, están en ferias y hacen Google AdWords, Facebook, todo? Pues porque, como ha pasado, porque nos ha pasado que nos pusimos a averiguar un poquito y nos decían, yo me contacté por la página web de la empresa, pero fue que yo los vi en la feria. El problema es que muchos de los que exponen en ferias suponen que el contacto se va a hacer directamente en la feria. Y no es así, no necesariamente. En muchos casos, las personas que visitan la feria después quieren verlos por otro medio, para garantizar que esa información es verídica o para garantizar para, digamos, afianzar su confianza. Ejemplo, cuando uno ve un comercial de un producto nuevo, uno no confía en el producto. Uno es como, ¿ves? Un producto nuevo, sí. Después habla con 5 personas más y las 5 personas han oído hablar de ese producto. Ninguno lo ha comprado. Pero el solo hecho de que varios lo conozcan ya le genera a uno como una mayor confianza, un nuevo nivel de confianza. Si alguno de ellos ya lo compró y lo usó y habla bien de él, va a generar un nivel aún más alto. Pero si no, a pesar de que ninguno lo ha comprado, como lo conocen de distintas vías, genera más confianza. Entonces eso es lo que pasa. Muchas veces la feria es una suma más del proceso de marketing, es una vía más en la que yo además puedo tener un público muy específico en un espacio muy específico, que es la gran ventaja de las ferias. Entonces es supremamente importante entender esa parte, porque si uno no entiende esa parte, va a creer que tiene que parar todo lo demás para hacer la feria, va a creer que tiene que saltar de un medio a otro y nunca va a lograr nada, porque no repite, no genera frecuencia efectiva. Lo que les contaba ahorita yo de volantear, por ejemplo, una zona, muchas veces en vez de volantear distintas zonas, yo necesito que la gente repita el mensaje, ya sea porque es un volante varias veces o porque es un volante, pero después la pieza de revista, después la pieza de prensa, después la pieza de no sé qué. Y algunas personas dirán, no, pero es que mi empresa es muy pequeña o no tenemos el presupuesto para hacerlo. Lamento decirles que o se genera la forma de buscar el presupuesto para hacerlo, o tarde o temprano les va a pasar como a muchas empresas, que llega una empresa, por ejemplo, norteamericana, que los norteamericanos tienen muy claro el mercadeo. Entran a un país y lo primero que hacen es inundar de comunicación. Y toda la competencia se empieza a fregar. ¿Por qué? Básicamente porque nunca tuvieron en cuenta el cerebro humano, todas las características que hay en el tema del cerebro humano, en que hay que repetirle el mensaje, que el mensaje tiene que ser corto, en que el mensaje tiene que ser claro, todas esas cosas. Y por lo tanto, terminan perdiendo frente a estas compañías. Entonces, cuando expongan en una feria, sépanlo hacer y no piensen que es el reemplazo de algo, es la suma de algo. Ahora, si no tienen el presupuesto, pues concéntrenlo más. Es decir, hay empresas que solamente se dedican a ferias. Es decir, perdón por decir otra vez, pero yo tenía un amigo que solamente trabajaba todo el año para exponer en una feria en Colombia, que pues básicamente vendía todo lo que tenía, ¿sí?, en esa feria. Hay que tener en cuenta que también hay ferias que no son para vender. Muchas ferias no son para vender. Muchas ferias son para generar contactos para después trabajarlos. Muchas ferias son ferias de negocios, en donde nadie compra en la feria. O sea, yo no llego y veo un tractor y digo, voy a comprar el tractor. Pero sí pido los datos
y después entro al sitio web. Y después otro día o un mes después voy y visito a ver ese tractor cómo es, cómo funciona, qué tiene, es chévere o no es chévere, me lo puedo comprar, me va a servir para mi negocio. Entonces hay que tener muy en cuenta que todo suma, todo va sumando. Y el efecto de la publicidad no es inmediato. El efecto de cualquier esfuerzo de mercadeo es a largo plazo, porque la gente necesita generar confianza. Yo puedo conocer un colegio, por ejemplo, en la feria, y entrar al sitio web y después 2 meses después volver a entrar al sitio web y ahí sí comprar. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una estructura de confianza. Pero si yo no conozco ese colegio y no aparece en ningún lado porque solamente tiene su sitio web y en Google no sale nadie a menos que paguen AdWords, o sea, hay que tener muy bien posicionado el sitio como lo tenemos nosotros en la feria virtual, pero les soy sincero, eso en la gran mayoría de empresas no va a pasar. Va a ser muy difícil si ustedes realmente no se enfocan en estar en los sitios, o sea, o en las ferias donde están sus clientes o en los medios donde están sus clientes. Y sumarlos. Bueno, y aquí viene el tema de la responsabilidad de cada integrante. Esto es supremamente importante, porque a veces los expositores le echan la culpa a los organizadores a la plataforma, o los expositores a la plataforma, ¿sí? Hay que entender que cada uno tiene su parte, y cada uno, si hace su parte bien, todo funciona. Entonces, por ejemplo, la plataforma es el sitio. ¿En qué puede fallar la plataforma? Que no sepa usar, que no funcionen los clics, que no esté guardando información, que se caiga el servidor, porque los servidores se caen. Se ha caído YouTube 2 veces este mes, se ha caído Gmail, se ha caído todo, se pueden caer Twitter, se ha caído Facebook, se ha caído, todos se han caído alguna vez. Entonces las plataformas pueden fallar por eso, pueden fallar porque subestiman la curva de aprendizaje, ¿sí? Es decir, piensan que la gente va a aprender a usar la plataforma mucho más rápido de lo que creían, y se pierde la gente. Me pasó a mí, que yo trabajo en esto, en un evento colombiano muy grande, no voy a decir cómo se llama, pero me pasó a mí, entré al evento y no logré que funcionara el berraco sistema. No sé si es porque mi navegador no lo permitía, mi computador lo bloqueaba, mi antivirus lo bloqueaba, o el sistema no funcionaba. Entonces hay muchos elementos aquí involucrados, pero definitivamente la plataforma es, digamos que no puede lograr que las empresas vendan, porque si la plataforma vendiera sola, pues nosotros no tendríamos expositores, pondríamos nuestros productos y venderíamos, ¿cierto? La plataforma, cada quien sabe vender es su producto, yo no puedo vender los productos de los demás. El organizador, pues obviamente su responsabilidad definitivamente es organizar, es decir, cuadrar a todos los expositores, explicarles todo, conseguir los visitantes, pues más bien publicitar la feria para atraer a los visitantes, manejar las bases de datos, todo este tipo de cosas. Y el expositor, pues obviamente es responsable de su contenido, de su stand, de responder, porque nos pasó una vez que un organizador nos llamó y nos dijo: oye, un expositor me está diciendo que el chat de WhatsApp no funciona. Y yo, ¿cómo así que no funciona? Pero eso me parece muy raro. Entonces me dice: sí, él dijo que no está funcionando. Entonces yo dije: bueno, entré a la feria, entré al stand del señor. Es una empresa, no, tampoco, no voy a decir, pero entré a ese stand, entré al WhatsApp, le di clic, me abrió WhatsApp web, le escribí al señor, me quedé esperando, seguí esperando, no respondía, ni siquiera miraba el mensaje. Y ve, qué interesante, no responde nada. Entonces decidí preguntarle al organizador si sí era esa persona. Entonces tomé una impresión de pantalla, se la envié con el WhatsApp abierto y le dije: ¿es esta persona? Me dijo: sí, es él. Y este es el momento en que no me responde. Entonces, en Colombia tenemos un dicho que es: el que tiene tienda que la tienda. Si ustedes piensan que montar un stand virtual va a significar no hacer nada, pues es como cuando uno monta su primera tienda virtual. Cuando uno monta una tienda virtual, uno piensa que eso va a vender solo. Y después se da cuenta que tiene que ponerse el teléfono, contestar el teléfono, atender a la gente por teléfono, todo este tipo de cosas. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad, pero los expositores
sí o sí tienen que ser muy responsables de su contenido, de generar un buen contenido y claro, los organizadores tienen que ser responsables de cómo organizan ese evento, cómo publicitan ese evento para que llegue la gente y la plataforma tiene que ser muy responsable en cómo funciona la plataforma, cómo hace que sea más fácil cada vez, cómo hace que el sistema se mantenga, bueno, todo ese tipo de cosas. Y listo, eso es por esta charla. Los invito a la próxima, en donde ya les contaré cómo vamos a hacer para generar ese contenido. Ya vamos a hacerlo, esto es básicamente como un taller. ¿Se acuerdan del ciclo inconcluso? ¿Quieren saber cómo generar ese contenido? Nos vemos en el próximo. Chao, gracias. Muy amables.